Bienvenidos a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar siempre ahí. Un mundo de seguidores. Afortunadamente, como les comentaba en el video anterior, es enorme la cantidad de personas que no solo desde Uruguay, sino que desde otras partes del mundo se van comunicando con nosotros y de distintas maneras. Claro, como es natural, algunos con propuestas, otros con muchas inquietudes. Otros con preguntas que obedecen a esas inquietudes, preguntas que son muy puntuales, muy interesantes, vamos tomando nota de todo eso. Otros directamente con aportes, también con razonamientos, con análisis de lo que vamos desarrollando, a modo de complementos, muchos que nos aportan datos, información. Les agradezco infinitamente, porque ustedes no saben lo que importa para nuestra tarea periodística tener todas esas fuentes también de información y tener incluso esa fuente de información directa con todos ustedes y constatar que tanta gente está preocupada por el futuro de nuestras democracias, por el futuro ya inmediato y por el presente de nuestras democracias muy deterioradas, en muchos casos directamente asesinadas, podemos decirlo en términos analógicos, desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista social y humano, porque cuando se instala un régimen totalitario, asesina personas, torturan, encarcelan sin las garantías de un debido proceso. ¿Por qué? Porque rompen con la institucionalidad del Estado de Derecho que nos da garantías a todos por igual, con un poder judicial independiente, digamos que ajustado a derecho, a las normas constitucionales que deben imperar en materia de organización procesal penal y que nos dan ese cobijo, esa seguridad jurídica a la cual se deben ajustar los jueces en el funcionamiento del Poder Judicial, tramitando esos procesos judiciales en todos los órdenes, sea en lo civil, en lo comercial, en lo laboral, en lo administrativo, pero fundamentalmente en lo penal. ¿Por qué digo fundamentalmente? Porque en lo penal se está jugando la libertad de nuestras vidas, se está en la etapa terminal de libertad sí, libertad no, de acuerdo a las decisiones que toma un juez, pero también se está en la etapa decisiva, terminal, de hacer justicia ante aquellos criminales que efectivamente atentaron contra la vida de otras personas, que asesinaron, que cometieron homicidio, que robaron, que rapiñaron, que violentaron, que violaron, y sobre todo en aquellos casos en los que esos individuos integran organizaciones para delinquir, que están funcionando dentro de una organización profesionalizada a los efectos de cometer todo tipo de crímenes que propenden a fortalecer el crimen mayor, que es precisamente la narcoproducción, el narcotráfico, que, bueno, trata una producción multimillonaria, pero que se va enraizando en nuestros estados, penetrando en el sistema político, en el sistema político en todo sentido, en los poderes del Estado y en las organizaciones políticas que proponen proyectos de país, que proponen proyectos de gobierno en cada campaña electoral. En este contexto, es muy claro que nuestros estados de derecho, como repúblicas democráticas soberanas, funcionando de acuerdo a esas instituciones que nos amparan, que nos cobijan en nuestras libertades y fundamentalmente en la garantía judicial de nuestras libertades y también en la garantía legislativa de nuestras libertades y también en la jerarquía y seguridad jurídica de la actividad del Poder Ejecutivo, bueno, esa democracia ha perdido. Estamos en una etapa histórica en la cual el status quo, digamos, de establishment, de dominación, es de las izquierdas marxistas aún. Más allá de los fenómenos que son esperanzadores, pero que aún son trágicos, que tienen sus idas y venidas, como el fenómeno Javier Milei, la libertad avanza en Argentina, el fenómeno Patricia Bullrich convertida
a toda esa propuesta de reivindicación y reconstrucción de un Estado de Derecho argentino y una economía de desarrollo destruida por lo menos a través de un proceso de 70, 80 años, por lo menos, si no es como dice Milei, que son 100 años prácticamente de deterioro total de un proyecto que hubiera sido el de un país desarrollado. El Salvador, que es resucitado, digamos, como una república con dignidad, otorgándole dignidad a su gente, modernización, infraestructura, garantías a sus derechos, reconocimiento, con un gobierno que propende siempre a la actitud de la ética personal, de la ética humana, de la ética social, porque es un gobierno democrático, por un lado, que busca la recomposición de una democracia republicana fallida en El Salvador en manos del narcotráfico, al cual, bueno, expulsó, liberó a El Salvador de ese narcotráfico, me refiero a Nayib Bukele, pero que también imprime un modelo de conducta política con raíces cristianas. Él se manifiesta expresamente cristiano, militante, digamos un cristiano practicante, perdón, que practica los valores de la cristiandad, los valores de los evangelios, claro que sin imponerlos, porque he revisado que la educación es laica en El Salvador, es una educación abierta, pero que deja muy en claro cuáles son las ideas totalitarias, cuáles son las ideas que conllevan la destrucción de los pueblos y de sus futuros. Es una educación para una ciudadanía republicana y democrática, inclusive bajo la exigencia de la uniformización de los estudiantes en primaria y secundaria, el protocolo de respeto entre los docentes y los alumnos, alumnos y docentes, el respeto mutuo, recíproco en cuanto al trato cotidiano del buen comportamiento, el buen saludo, el respeto a la autoridad, pero la autoridad respetando también al alumnado en todos sus derechos humanos, etcétera, etcétera, constituyendo desde esa base una distinta trama social, una distinta, digamos, formación del cuerpo social. Eso es fundamental. Ahí está el núcleo causal de todos los bienes o todos los males. ¿Cómo capitalizás la sociedad desde el sistema educativo que el Estado necesariamente debe plantear y debe plantear como una política de Estado? Porque es el Estado el que va a organizar nuestra vida social, económica, nuestra vida civil, nuestra vida laboral, comercial. Es el Estado el que se relaciona con nosotros como esa tecnología de autoridad, esa tecnología de organización social sobre la base de reglas, de leyes. Esas leyes se aplican con monopólica fuerza. ¿Por qué? Porque el Estado necesita ser una autoridad universal. Universal en el sentido de que se aplica a todos con la misma fuerza, a todos por igual. De ahí que esté establecido de modo sabio el principio jurídico de la igualdad ante la ley. Porque si vos tenés una métrica legal que la universaliza en su valor y ese valor es igual para todos, es decir, todos por ley tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, porque al tener derechos tenés obligaciones, dado que nuestros derechos son iguales al derecho de los demás. Por lo tanto, nuestras obligaciones es respetar esa universalidad de derechos. Te das cuenta que el principio de igualdad ante la ley implica a su vez muchos conceptos y por eso yo siempre les digo que ese principio obedece a la unidad en la pluralidad, como bien lo expresó y lo explicó el eminente jurista romano de la República Romana, Ulpiano, a quien citó Javier Milei cuando planteó todos los resultados de su gobierno ya al segundo año, que fue con motivo de la reapertura del Congreso después de las elecciones de medio término, dando ese inicio a la Asamblea General del año, digamos, corriente, y a su vez dando la rendición de cuentas de su gobierno. Es así, unus is pluribus, la unidad es la pluralidad. Y el principio, que es un principio de unidad, el de igualdad ante la ley, establece la pluralidad, es decir, que todos nosotros
más allá de nuestras naturales diferencias, por eso pluralidad, más allá de todas nuestras naturales diferencias, en lo que sea, en lo étnico, en lo filosófico, en lo religioso, en lo social, en lo cultural, en lo profesional, en lo intelectual, en lo socioeconómico, en todo, somos tratados por igual bajo un Estado de Derecho. Porque el Estado de Derecho lo único que le importa es la libertad de los individuos y es proteger ese derecho de la libertad de los individuos, que es la única manera de proponer a su vez un sistema de desarrollo. Ese sistema de desarrollo es la sociedad organizada bajo esta tecnología llamada Estado de Derecho, en el que predomina el gobierno de las leyes y no el de los hombres. Los hombres o la voluntad de las personas tienen que obedecer precisamente a esos cometidos que son esenciales para el Estado de Derecho. De ahí que nuestra Constitución establezca que el funcionario público está subordinado a la función bajo un concepto constitucional que es el principio de funcionalidad y subordinación respecto al funcionario público, porque cada funcionario público obedece a nuestra Carta Magna, a nuestra máxima autoridad, que es la Constitución, en conjunto con todas las leyes concordantes con la Constitución que establecen el orden público del funcionamiento del Estado. De ahí el derecho público. Por lo tanto, nadie es dueño ni señor de hacer lo que quiera o responder a su voluntad política, tampoco responder a la voluntad política o a los intereses políticos de un partido político o de un grupo de partidos o de una coalición o de intereses internacionales que se imponen a nuestros estados bajo precisamente pretensiones que desconocen la autoridad soberana, la autoridad natural, original y legítima de nuestros estados, como son nuestras constituciones, con todas las leyes que componen precisamente ese orden jurídico, que son ese corpus iuris, ese cuerpo jurídico que está compuesto desde la Constitución como una sofisticada tecnología que siempre tiene como cometido la protección de nuestras libertades y de las garantías de nuestras libertades. En derecho, además de decir libertades, es decir también todos nuestros derechos individuales. El derecho a la vida, el derecho al honor, el derecho a la seguridad precisamente de esos derechos, el derecho a tener esa estabilidad institucional de esos derechos, tienen que ser para todos por igual y permanecer en el tiempo con esa vocación de perpetuidad que es la que permite que previsibilidad en inversores, en profesionales, en emprendedores, en comerciantes. Entonces, esa unidad hace a esa pluralidad venturosa de crecimiento social y eso es desarrollo. Por supuesto que el desarrollo necesita la libertad y la libertad necesita la seguridad jurídica y la seguridad jurídica necesita el amparo y el cobijo de la buena conducta de los funcionarios públicos y fundamentalmente de los funcionarios políticos en calidad de funcionarios públicos, porque no son otra cosa que eso. Son funcionarios, sí, muchos son unos quesos, en verdad. Sí, me dice acá el amigo Ramón. Muchos son unos quesos que no entienden esto, eso es verdad. Pero no son más que eso, no son más que funcionarios públicos que mediante cargos electivos asumen ese rol al cual deben honrar, deben sentirse honrados que están cumpliendo ese rol de funcionarios públicos y al cual deben respetar, deben asumir la responsabilidad, inclusive una responsabilidad que es muy alta, muy seria, de ahí la honorabilidad del cargo, pero a su vez comporta la responsabilidad preponderante de ocupar, por ejemplo, el rol de presidente, el rol de vicepresidente, el rol de ministro, el rol de secretario de presidente, perdón, el rol de subsecretario de presidencia, el rol de senador, el rol de diputado, el rol de gobernador, o le seguimos diciendo intendente, entonces, son los gobiernos departamentales, el rol del intendente, el rol de los ediles, el rol de un integrante del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el rol de los integrantes del Poder Judicial, el rol de los presidentes de nuestras empresas, de los entes autónomos y servicios descentralizados, el rol de los directores de nuestras empresas.
Son roles conferidos por la población uruguaya cuando elige un gobierno y ese gobierno luego tiene cargos que son delegables por delegación y ahí está el presidente de la República, que va delegando, va eligiendo, digamos, a su poder ejecutivo, cómo se conforma ese poder ejecutivo. Claro, el presidente, desde el punto de vista formal. ¿Te parece que Orsi puede ser un presidente que haya elegido todo lo que tiene el gobierno hoy como poder ejecutivo? No. ¿Te parece que Orsi puede elegir a cada uno de sus ministros, sus secretarios, a cada uno de los presidentes y directores de los entes autónomos y servicios descentralizados? ¿Te parece que Orsi está capacitado? Y no me refiero solo a la capacitación intelectual, que evidentemente no la tiene. ¿Por qué? Porque no está capacitado, no se formó para ser un estadista, no se formó para ser un conocedor del Estado de Derecho, para ser un experimentado, digamos, estadista que conozca el funcionamiento del Estado, cómo funciona en su orden, en sus jerarquías, no está capacitado. Pero además tampoco está capacitado en cuanto a voluntad política, porque él no tiene el poder político. Él es, digamos, una especie de figura, por eso yo le llamo un figurante, es una figura, una imagen que te instalan de un mandatario que pretenden simule tener voluntad propia y dirigir un país. Pero en verdad está integrado a una organización ideológica que nos está gobernando. Está integrado a una organización ideológica piramidal que a su vez tiene enlaces, tiene conexiones con otras organizaciones ideológicas del mismo talante político, del mismo perfil, todas son marxistas, marxistas-leninistas, socialistas, integradas a esa mega organización internacional que proviene desde el año 1990 a la fecha como una organización que va estructurando y organizando el poder político de nuestros estados y la naturaleza política de nuestros estados por dentro de las coaliciones de izquierda que a su vez integran ese foro de San Pablo, que es esa mega internacional comunista que trabaja orgánicamente en su doctrina, en su propuesta ideológica de modelos de Estado y en sus propuestas también de tácticas y estrategias para llegar a ese modelo definitivo del Estado socialista, de acuerdo a lo que propone en su doctrina Socialismo del siglo XXI, formulada, publicada, oficializada en el año 2005 como la definitiva fórmula, doctrina política para con nuestros estados. Esa doctrina, que es socialismo puro, es socialismo en la, digamos, llamada teoría del socialismo perfecto de Estado, es un socialismo estalinista, es un socialismo marxista-leninista, es el socialismo que se aplica en Cuba, el que se aplica en Venezuela todavía, si bien se está desmantelando el régimen, es el socialismo al que iba ya prácticamente arribando de modo más culminante, si vos querés, en Argentina, con el kirchnerismo. Es el socialismo que pretendió el Frente Amplio también chileno, que se compone o se, digamos, nace a modo de homenaje al Frente Amplio de Uruguay, con fuertes conexiones. Este último, digamos, modelo estratégico de Boric no les salió bien y ganan, digamos, las tres derechas alineadas electoralmente en primera vuelta, apoyando a José Antonio Caz en segunda vuelta, estamos viendo un proceso, como les decía en el video anterior, de recomposición, de reivindicación, pero también de reconstrucción de la democracia desde sus escombros. Están reconstruyendo democracia, Estado de Derecho, ya desde una mega destrucción muy explotada esa democracia republicana que requiere nuevas estrategias, también desde el lado de lo que los izquierdistas llaman las derechas, es decir, desde el lado de los que se ajustan al Estado de Derecho, de los que pretendemos que nuestros estados nos cobijen como estados neutrales, como estados laicos y estados que son, digamos, totalmente técnicos, científicos, ajustados al derecho como una ciencia que nos plantea estos paradigmas de seguridad jurídica, de igualdad ante la ley, la unidad en la pluralidad y no lo contrario, no la diversidad, no la sociedad de la diversidad. Y desde la sociedad de la diversidad,
la fractura, el resquebrajamiento de la unidad legal o la unidad jurídica del Estado, que eso es lo que provocan los izquierdistas, el socialismo. El socialismo busca el caos de la organización social, fraccionando, fracturando la unidad jurídica de ese gran principio que implica todo esto que te estoy explicando. Y esto es lo que está representando, lamentablemente, esta fractura, esta explosión a la democracia, esta destrucción a la democracia, nuestra democracia ya destruida, fallida, usurpada. Esto representa el Frente Amplio como una organización totalitaria que ya muestra más ese rostro totalitario, que muestra mucho más ese rostro de autoritarismo, un proyecto de ley que tipifica el delito de negacionismo de terrorismo de Estado. Lo propone el Frente Amplio, con varios senadores, proponen ese proyecto de ley. No creo que salga, esperemos que no, que la oposición eso no lo acepte, porque eso es directamente ya destruir la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, es construir un modelo de censura, de prohibición. Eso es lo que hacen. El otro modelo que tienen es, pretenden, creo que no lo pueden lograr, pretenden controlar las redes sociales también, digamos que bajo el eufemismo, la narrativa engañosa de proteger a los usuarios de Internet de la violencia digital. Nadie tiene que proteger a nadie, eso simplemente se ejercen los derechos que hay que ejercer si alguien es amenazado, violentado. Ahora, la libertad de expresión admite el enojo, la discusión, el improperio, el insulto, son expresiones naturales. No te estoy diciendo que sean buenas, no te estoy diciendo que las convalide, pero son naturales de la emocionalidad humana en el intercambio de ideas que son muy dispares, muy distintas. Y bueno, es muy, digamos, saludable que eso funcione de modo espontáneo, natural, no hay que estar controlando nada. Lo que hay que controlar es el delito, y qué es lo que no controlan. Te hablan de controlar la expresividad humana, la natural expresión, las diferencias, las distancias ideológicas, los enojos, y a partir del enojo mucha gente entra en el insulto, el improperio, pero eso está en la naturaleza humana natural y nadie termina matando a nadie ni nada por el estilo, que capaz que después al tiempo se ponen de acuerdo en otra cosa o buscan bajar los decibeles, todo eso es natural. Ahora, lo que no es natural es que se esté, digamos, valga la redundancia, naturalizando el delito violento, que se nos diga que la lucha contra el narcotráfico está perdida, que es una lucha que no se puede vencer, que se nos diga, como dijo el presidente, que había que negociar con los narcos, que había que llegar a un acuerdo. La Gran Colombia, en la época de aquellos acuerdos con el criminal más grande, que al final terminaron en nada. Los acuerdos que hicieron también en México con los carteles de la droga, y así terminaron con estos gobiernos narcocriminales ya gobernando México, porque el Grupo Morena es un grupo vinculado al narco mexicano, evidentemente. Colombia me refería a Pablo Escobar, que te negocian con el revólver arriba y con maletines llenos de dólares. Y el único paradigma del negocio con los narcos es acuerdo o plomo. Llegás a un acuerdo o al plomo. Eso estaba planteando Yamandu Orsi. Te puedo dar algunos ejemplos más de este gobierno que es destructor de la democracia, pero que la va destruyendo bien por dentro, en sus mensajes. Están construyendo todo un modelo desesperanzador de la posibilidad real de reconstruir nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, acometiendo con actos administrativos que son fallidos, que son impropios, que no tienen naturaleza de actos administrativos, se imponen por encima de leyes, violando la jerarquía jurídica de las normas, sí, violando el principio más básico del Estado de Derecho y por ende violando la seguridad jurídica de todos nosotros. Pero te doy ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, el presidente Yamandu Orsi se autoasignó, apenas fue designado presidente, se autoasignó dos dos cuentas de gastos presidenciales en el BROU y además bajo estricto secreto de información, solo en directa relación del banco con él. ¿Por qué? Porque las abrió a nombre propio, en verdad. Abrió dos cuentas a nombre de Yamandu Orsi.
$200.000 cada una de esas cuentas. Ya hablamos de un año y medio. No sabemos esas cuentas en qué estado están, qué cantidad tienen, ese dinero de dónde proviene. No hay trazabilidad de ese dinero para todos nosotros, no sabemos de dónde Orsi sacó 400.000 dólares, perdón, $400.000, cuando él declaró en su última declaración jurada que efectivamente en dinero tenía una cuenta de 275.000 pesos y los ingresos que tenía como intendente y que se supone dejó de apercibir cuando renunció al cargo para candidatearse presidente. ¿Te das cuenta de la cantidad de corrupción que hay acá, no? ¿Para qué tipo de gastos abrir dos cuentas personales que están por fuera del presupuesto nacional? Porque en ese momento el presupuesto no contemplaba eso, era el presupuesto del modelo anterior, del gobierno anterior, pero tampoco el presupuesto admite que un presidente abra cuentas a nombre propio, que abra cuentas a nombre propio para gastos presidenciales. Es una trampa de mala calidad, ni siquiera logra la calificación de engaño para mí. No, no engaña a nadie. En verdad lo que hizo es abrir dos cuentas a nombre propio y meterse $400.000. No sabemos de dónde, desde qué recursos económicos y a título personal. Otro ejemplo, ACE y la casa de brujas que está haciendo el actual presidente de ACE, el doctor Álvaro Danza, quien tiene la inhibición constitucional para ocupar ese cargo. Por ende, él está ocupando un cargo que está prohibido por Constitución, porque su situación jurídica lo inhibe. La Constitución prohíbe que bajo la situación jurídica de Álvaro Danza pueda él ocupar ese cargo de presidente de ACE, artículo 200 de la Constitución, incisos primero y tercero, pero además, al violar esa prohibición constitucional, también va consumando el delito de la conjunción del interés personal con el interés público que está consignado, tipificado en nuestro Código Penal vigente en el artículo 161. Y por si fuera poco, el artículo 58 establece la agravante de la naturaleza de los delitos que son de consumación continuada. Es decir, es un delito que necesariamente, si lo estás cometiendo, lo cometés todo el tiempo, como es este caso, que es la usurpación de ese cargo de presidente de acuerdo a lo que la Constitución manda. Es decir, ser presidente de un organismo del Estado, de una empresa, en este caso de un ente autónomo, o integrar un directorio, la Constitución dice que solo podés integrarlo si no estás cumpliendo una actividad profesional, comercial, industrial, que directa o indirectamente dependa de esa institución del Estado y que vos no, entonces no podés ser autoridad de esa institución del Estado de la cual directa o indirectamente depende esa otra institución de la actividad privada, bueno, de la cual formás parte como un profesional en ejercicio. Y eso es lo que está haciendo Álvaro Danza. Es un médico que ejerce la profesión de médico en dos mutualistas muy grandes y además ejerce la consultoría médica también cobrándole altos honorarios y no puede cumplir incluso con la tarea full time de ser presidente de ACE como lo dispone la ley orgánica de ACE. Por lo tanto, Álvaro Danza es un presidente de facto dentro de ACE. ¿Y por qué sigue? Porque simplemente un organismo político como la JUTEP le dijo al presidente actual que él puede seguir. Y el presidente, que nada sabe de esto, o aparenta no saberlo, se conformó con el dictamen político de un organismo político que no tiene ninguna potestad, no tiene ningún poder jurisdiccional en la materia, que no resuelve la situación jurídica administrativa de Álvaro Danza, porque el único poder del Estado que tiene jurisdicción, que tiene competencia judicial administrativa en la materia, de acuerdo a nuestra Constitución y las leyes administrativas que responden a la Constitución, es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no la JUTEP. Es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el que debe determinar por sentencia del tribunal si en este caso Álvaro Danza puede cumplir ese rol o no, y evidentemente no lo puede cumplir. Entonces, un dictamen judicial administrativo, evidentemente hubiera destituido, hubiera planteado la destitución de Álvaro Danza,
y hubiera declarado que el acto administrativo del presidente Yamandu Orsi es un acto administrativo viciado de nulidad, porque le delega, le da el poder, lo elige de todas maneras como máximo mandatario, como el jefe de Estado y de gobierno, elige una persona que está inhibida de cumplir ese rol. Elige a un presidente de ACE que tiene prohibido ser presidente de ACE por nuestra Constitución y a su vez por nuestro Código Penal. Por lo tanto, hoy, si se iniciara una acción de nulidad de ese acto administrativo, si se iniciara una acción de nulidad de ese acto administrativo, porque ya la reposición no alcanza, tendría que haberse hecho antes de los 10 días, y es un régimen perentorio, es un proceso perentorio, pero sí está, digamos, el instituto de la acción de nulidad ante el acto administrativo, que cualquier ciudadano puede hacerlo, de acuerdo a la Constitución. Entonces, en ese sentido, le asiste mucha razón al diputado nacionalista, José Rodríguez, si no me equivoco, que dice precisamente que en ACE tenemos un presidente de facto, pero además él agrega que la JUTEP es un organismo que no tiene sentido en Uruguay, que no es una junta de transparencia y ética pública, sino que es una junta de opacidad y de corrupción, ¿no? Él incluso la intituló JOFEP cuando hicieron el llamado a sala, la interpelación a los integrantes de la JUTEP por estos temas, por ejemplo. Pero además, en este caso, este presidente de ACE de facto, que es inconstitucional, es ilegal, está haciendo una caza de brujas contra el presidente anterior de ACE, cuando ACE bajo el gobierno anterior hizo un mundo de obras, restableció una enorme cantidad de policlínicos del interior que los convirtió prácticamente en pequeños hospitales. También construyó playas de estacionamiento. Hicieron la compra de una flota de ambulancias que no tenía ACE. Equiparon a esos policlínicos con tecnología de vanguardia. Refaccionaron en gran medida el hospital de Tacuarembó. Lo modernizaron también con nuevos tomógrafos, con toda la tecnología de imagenología, con lo último en la generación de los ecógrafos, de la ecografía, camas, bueno, y todo tipo de equipación. Esas ambulancias también están equipadas para servicios de paramédicos. Pero a su vez hicieron a nuevo el Hospital del Cerro, también convirtiendo al Hospital del Cerro en un hospital de vanguardia que beneficia a mucha gente en derredor de toda esa zona, que no solo es el Cerro, que incluso toca a departamentos linderos como Montevideo. Y hoy en ACE vemos que no hay ninguna obra, no se está haciendo nada, se está gastando mucho dinero, se autoadjudicaron incrementos salariales ellos mismos. Y este señor, Álvaro Danza, dispuso por una resolución ministerial que travestis y prostitutas estén presupuestados por 8 meses, creo, para recibir lecciones en cuanto a prestar servicios sexuales a discapacitados. ¿Te das cuenta la enorme diferencia, el abismo que hay entre una gestión y otra? No sabemos además en qué situación se encuentra hoy la infraestructura tecnológica edilicia de ACE y el funcionamiento, las prestaciones médicas que ACE le está dando a la población uruguaya que no tiene posibilidad de acceder al régimen mutual privado. Otro ejemplo de este gobierno de facto, al cual acusa el diputado nacionalista y con mucha razón, porque él también plantea lo mismo que estamos planteando en este programa, que estoy planteando yo. Estamos ante un gobierno de facto. Despacho del ministro de Trabajo y Seguridad Social con un cuadro que tiene la fotografía de Fidel Castro. Se supone que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendría que tener emblemas patrios, la bandera nacional y en todo caso la imagen de algún prócer, qué sé yo, de José Artigas, el prócer más universal para los uruguayos, pero no de Fidel Castro, un dictador comunista que responde a la ideología del Partido Comunista y de la Internacional Comunista. Por dentro del Ministerio de Trabajo te está diciendo todo. Te está diciendo cuál es la voluntad política de este gobierno y de este ministro, que hasta llegó a tener el infeliz
descaro de plantearle a las empresas que este gobierno está echando por su modelo depredador, altamente impositivo, perseguidor de la actividad privada, les planteó a los legisladores la necesidad de elaborar una ley que les ordenara, que les obligara a los empleadores, a los empresarios, que avisaran con tiempo a quienes iban a despedir. ¿Escuchaste alguna vez un disparate más grande? Gastar energía legislativa, ejecutiva, disponer cabeza, pensamiento para elaborar una ley que le exija a los empresarios que se van que avisen con tiempo antes de irse, porque si no son sancionados. Esa señal es espantosa. Uruguay bajó ya 2 categorías el rango inversor por todo esto y por todo lo que contiene el presupuesto nefasto que trajo este gobierno de Gabriel O'Donnell, que dice que los jubilados se tienen que sacrificar por los jóvenes y la pobreza infantil. Pobreza infantil que es producto de la ineficiencia, del deterioro económico, del deterioro social, cultural que estos gobiernos autoritarios del Frente Amplio van provocando, con más de 100 millones de dólares de presupuesto en políticas de género, con gastos en privilegios a travestis que no pagan el ómnibus y tienen incluso un bono de asistencia que asciende a los 18.000 pesos por mes, con bonos que ahora van a estar entre 5 y 10.000 pesos para los presos que salen en libertad, además de un celular y la consecución de una casa habitación. Ya solo ese dinero te va a arreglar la pobreza infantil. El gobierno que gastó 2 millones de dólares en un viaje a China, ¿para qué? Y para, digamos, ayornarse en las técnicas y estrategias del capitalismo controlado, que seguramente les enseñaron desde China cómo hacerlo para Uruguay, para seguir deteriorando el capitalismo verdadero, al capitalismo de los inversores, los emprendedores, de la sociedad libre, espontánea y de la inversión que atraiga un Estado que proponga precisamente la protección de las inversiones, que proponga la baja de impuestos, el estímulo de la actividad privada, porque es un país que además necesita poblarse, necesita más población y población joven. Este gobierno es todo lo contrario, es la oscuridad, es el deterioro. Bueno, otro ejemplo, los viajes del gobierno a Cuba, llevando alimentos al régimen cubano. ¿Por qué no le llevan alimentos a los niños pobres? Como lo hace el gran amigo con un corazón enorme, uno de esos héroes anónimos aún del Uruguay, como lo es Sergio Grosten, que él con su esfuerzo personal y con un poco de amigos nomás, logran hacer maravillas para 300, 400 niños, porque no les da para más. Son uruguayos, trabajadores, pero que tienen esa ética, esa moral que hay que tener, esa contextura de ser humano que no admite que haya niños que no puedan comer, que no tengan los recursos de otros niños, que no tengan una casa habitación como corresponde, que no tengan el cobijo, el calor, la calidad de hogar que tienen otros niños. Y son niños maravillosos, son niños como todos los niños, igualdad ante la ley y la igualdad humana, que no respetan. Pero después te hablan de sociedad igualitaria, te hablan de inclusión social, pero hacen todo lo contrario, excluyen, deploran, deterioran la condición humana. No están ahí. Hay testimonios por doquier que vamos a compartir con Sergio, que directamente su gente, las mamás, los papás, abuelos, los vecinos, los niños, adolescentes, te explican que ahí no va ningún político nunca, tampoco va a la izquierda, no les interesa. Y los planes del MIDES no llegan, no llega nada. Son miles de niños. Por ejemplo, en Marconi, en Manga, en 40 semanas, en cada uno de esos barrios, por lo menos, estás hablando de más de 3.500 niños chiquitos, ¿eh? De los niños más chiquitos. Si juntás adolescentes, habla de más de 10.000. Llegan alimentos para 200 personas, como mucho, y no siempre. No hay nada, no hay planes regulares tampoco. Entonces también todo eso es una mentira. Y esos planes sociales de los que nos hablan, y esos bonos, y esos funcionarios del MIDES que se van a encargar de todo eso, como nos dicen que se van a encargar de monitorear la situación de los centros carcelarios, es todo mentira. Ese dinero va para esos prebendarios,
para esos funcionarios parasitarios del Estado. Chermides es un ministerio que tiene 5.000 funcionarios en distintas áreas, es toda una burocracia, que en verdad es toda una falacia, es toda una mentira burocrática armada dando toda una imagen, pero que se concentran ahí y se hacen fuerzas endogámicas, administrativas, burocráticas, que tan solo están a los efectos de dar una imagen burocrática cumpliendo mínimas funciones como para engañar la vista un poco. Eso es lo que hace el socialismo, pero te va absorbiendo todos los recursos económicos de la actividad privada, de la sociedad civil. Y a ver si encuentro dos videos. El ministro de Economía acaba de recibir el golpe más duro, el de su propia casa. Es asombroso. El ministro Odone lideró y fue parte de la consultora nacional CPA Ferrer, prestigiosa a nivel nacional y regional, sinónimo de sustento técnico y de seguridad jurídica. El ministro hoy parece otra persona. Sostener esta medida Hoy pretende desacreditar a empresarios y técnicos que advierten con razón sobre el mal clima de negocios. ¿Qué pasó en el camino? ¿Cómo se pasa de la excelencia de una consultora privada a ningunear a quienes invierten y arriesgan por el país? Mire, ministro, esto no es ya cosa de la oposición. La propia ex consultora que usted integró hace un informe lapidario y advierte de las terribles consecuencias de las medidas adoptadas o que pretende adoptar este gobierno. La propia consultora advierte que es un salto al vacío. Pero lo más grave no es que no escuche, sino la soberbia política. El ministro Odone lo dijo con frialdad que asusta. Hay cosas que los empresarios esperan que ocurran, que no van a ocurrir. El Frente Amplio y el PIT-CNT eligieron anteponer la ideología al crecimiento, el empleo y tu trabajo. Nosotros no, le haremos frente. En ese sentido, le asiste razón al doctor Robert Silva cuando dice que este gobierno del Frente Amplio antepone la ideología, con mucha soberbia, al desarrollo, al trabajo, a la prosperidad de todos los uruguayos. Y ha creado artificialmente, por la vía de este presupuesto, un mal clima de negocios, con informes lapidarios de los más altos técnicos de las consultoras en economía, en derecho financiero, tributario, en derecho comercial internacional, como S.P.A. Ferrere, como también Deloitte, y por supuesto que consultoras del exterior. Y la consultora C.P.A. Ferrere, para la cual trabajó Gabriel Odone, y él sabe perfectamente de qué se trata. Entonces, como dice el senador Robert Silva, ¿qué ocurrió en ese tránsito entre el Odone de C.P.A. Ferrere, que incluso construyó el modelo económico para la inversión de Caton Natí? ¿Qué pasó en ese tránsito para convertirse en este ministro depredador, brutalmente ideológico, soberbio, que antepone la ideología al desarrollo, creando un mal clima de negocios, perjudicando ya el presente de los uruguayos y el futuro inmediato? ¿Por qué? Porque Odone, al igual que Yamandu Orsi, tampoco es el ministro de Economía en sí, no gobierna el ministerio, está haciendo los deberes, porque son una fuerza ideológica organizada. Y si no, lee las bases programáticas y ahí te vas a dar cuenta que la propuesta doctrinaria del Foro de San Pablo, con su socialismo del siglo XXI, está consignada a la perfección, literalmente, en las bases programáticas para este gobierno del Frente Amplio. Esas bases que ocultó Yamandu Orsi en el debate presidencial. Te voy a mostrar otro video. Si el Pacha Sánchez va a Atlántida a bailar, es porque hay un pacto. Porque no estás tocando el narcotráfico. Porque si vos tocas el narcotráfico tiene una consigna: plata o plomo. O te coimea o te mata. Esa es la realidad. Punto. Todo lo otro es mentira. Todo lo que dice Carlitos Negro es mentira. Ah, vamos a hacer el plan más barrio, con toda la republicana controlándote a las 2 o 3 de la tarde y después se van.
¿Vos sabés lo que yo planteo en la Cámara? Vamos a hacer una reunión de la Cámara en Boise y Merino a las 3 de la mañana para hablar de seguridad. A ver cuántos volvemos. ¿Y eso no es teatralización? No, eso es la verdad. Eso no es teatro, eso es la verdad. ¿Vos te animás a ir a las 3 de la mañana conmigo a Boise y Merino? No. Yo tampoco. Esa es la verdad. Eso no cambia nada, Salle. Cambia que el relato es toda una mentira, que el proyecto Más Barrio es toda una mentira de Orsi, de Díaz y de Carlos Negro. Y los dejo en evidencia. Más Barrio, ¿a qué hora y con toda la republicana cuidándote? Y se va la republicana y vuelve el narcotráfico a mandar. Sí, todo esto de Más Barrio es toda una burda mentira. Está bien lo que plantea, ilustrándolo, en este caso, el doctor Gustavo Salle. ¿Quién va a las 3 de la mañana al Palacio Legislativo? ¿Van a las 3 de la mañana? Tendrán que ir con la republicana. ¿Quién va a esos barrios a hacer más barrio? ¿Más barrio? ¿A las 3 de la mañana vas? ¿A las 2 de la mañana? ¿A una? Ni a las 11 de la noche. ¿Quién va? Toda una mentira. Tenés que ir con toda la republicana. Entonces va directamente a enfrentar al narco y ya está. Como dice Gustavo Salle, es así. Es lo que hizo Bukele en El Salvador. Organizá a la republicana, organizá al ejército, organizá 1000 cosas. Tenés que además ampararte en organizaciones profesionales, tenés que estar preparado en cuanto a adiestramiento, logística, estudio del enemigo, con organizaciones también internacionales de acuerdo a los tratados de cooperación de la lucha contra el narcotráfico que Uruguay tiene firmado. Tenés que contar con la colaboración de fuerzas más poderosas, porque el narco es muy poderoso. Estos narcos que están en Uruguay están apoyados por otros narcos del continente. Entonces tenés que apoyarte en Comando Sur, en el FBI, en la CIA. Es así, no hay que tener miedo a decir las cosas. En la inteligencia militar uruguaya, en la inteligencia militar argentina, que está luchando contra lo mismo. Tendrían que consultar toda la inteligencia militar que está desplegando Daniel Noboa en Ecuador, que está haciendo una lucha frontal también muy fuerte, desmantelando el narco. Y se terminó el cuento. ¿Qué más barrio? Es toda una mentira. Tiene razón Gustavo Salle. Es toda una mentira. Por lo tanto, seguir hablando de este gobierno es seguir hablando de un gobierno de facto que está llevando a cabo un simulacro de gobierno democrático con actos administrativos que son impropios, son fallidos, otros que son nulos, todos son recursables, con actos legislativos también totalitarios, absolutamente, con propuestas legislativas totalitarias, depredadoras, bajo un régimen que ya es autocrático, que no responde a la Constitución, que no responde a nuestras leyes que obedecen a la Constitución, que no responde a nuestra tradición republicana, soberana, que no responde a una identidad histórica del Uruguay, sino que han construido otra identidad política, otra cultura política al cabo de estos años. La cosa ya está muy clara. Como les decía en el video anterior, estamos en una cruz de camino. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo hará Uruguay si realmente quiere recuperar su libertad? Si nuestra gente quiere recuperar su libertad, nuestras verdaderas posibilidades de desarrollo, y me refiero no solo al desarrollo económico, que es muy importante, obviamente, el desarrollo económico, el desarrollo financiero, pero el desarrollo educativo, el desarrollo intelectual, el desarrollo cultural, el desarrollo social, el desarrollo moral, el desarrollo ético. El desarrollo ético por dentro del sistema político, el desarrollo ético en cuanto a cada uno de nuestros poderes cumpliendo con las competencias, los poderes, las atribuciones y las limitaciones que la Constitución establece, los poderes que les confiere y las limitaciones que les impone la Constitución, el sistema de control de poderes. El principio, como te digo, cardinal, esa unidad en la pluralidad que es el principio de igualdad ante la ley. ¿Cómo recomponemos todo eso? Eso que está haciendo Bukele en El Salvador, eso que está haciendo Milei en Argentina, eso que ahora está haciendo también Daniel Noboa en Ecuador, lo que se recompuso en Paraguay en ese sentido, luchando aún con todo el narcotráfico todavía, muy violento, muy organizado, porque está instalado hace muchísimo tiempo también en Paraguay, bajo el gobierno corrupto de ese modelo autoritarista, fascista de Stroessner. Entonces, está en una situación muy complicada todo el continente, y Uruguay en particular, porque eligió el peor camino. Eligió el camino del cual América Latina está pretendiendo salirse, está pretendiendo emanciparse, liberarse, en un contexto geoestratégico y geopolítico que está muy demarcado, además, que está de modo determinante ya demarcado por la Casa Blanca con la administración de Donald Trump, cambiando precisamente las reglas de juego y modificando este orden mundial.
Unite a miembros del canal para apoyar el proyecto de Libertas Uruguay de lunes a viernes por CX30, 11:30 AM, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. ¿En dónde estamos?